eran los hábitos de esta clase dirigente, ¿no?, peruana. Luego los mercaderes, por supuesto, los famosos peruleros, que hacían la ley en Sevilla, ¿no? Los financistas, los dueños de la tierra diferentes a los indígenas, la Iglesia, la Inquisición, algunos dueños de minas, algunos caciques y curacas y los encomenderos. Y los actores perdedores, los indios, por supuesto, los esclavos negros, las castas étnicamente cercanas a los actores sociales indígenas, los grupos originarios, los esclavos negros, los augios que supervivían, las reducciones o pueblos de indias, las minorías étnicas selváticas, algunos dueños de minas, algunos caciques o curacas y algunos encomenderos. Según las fuentes, hay perdedores y ganadores también por el lado de los españoles. Adelante, por favor. Gracias. Acá tenemos el resultado más objetivo de lo que significó Toledo y su política minera, ¿no? Por supuesto, no hubiera habido el éxito si no existía Potosí, que ahora existe, que ahora queda, que era el Alto Perú y ahora queda en Bolivia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, las medidas de Toledo hicieron, pues, porque él gobernó por estos años, un crecimiento impresionante, ¿no es cierto? ¿No? Después hay un ciclo de declinación y después un ciclo de recuperación otra vez, que se ve en el 18. ¿No? O sea, la plata de Potosí en el ciclo de máximo auge significó el 70% de la plata legal que recibía Sevilla. El otro 30% venía de México. Parece que en el siglo XVIII fue al revés, ¿no es cierto? Ahora, esto tuvo grandes efectos en lo que es las economías de los países europeos, y este 70% representaba, grosso modo, el 40% de la producción mundial de plata. Ahora, según últimas investigaciones, del 100% de la plata que se enviaba a España, había un 100% de comercio ilegal, ¿no? O sea, estábamos hablando de cifras impresionantes. Y todo esto salía por Río de la Plata. Por algo se llama de la Plata, ¿no es cierto? Porque por ahí sigue, y los investigadores argentinos nos están demostrando que el grado, realmente la cantidad de plata que hacía por ahí era más o menos el 100% de la legal. Ahora, otro dato que es bueno tener presente y tiene que ver con Bogotá, del 100% de la plata legal, solo se mandaba a España el 60% y 40% se quedaba en Lima. Venía de Potosí, ¿no? Lima, ¿qué hacía con ese 40%? Las transfería a las cajas reales, por ejemplo. Con eso se construyó Cartagena de Indias, Bogotá, Quito, Guayaquil, ¿no? Gracias a esto, como dijo Toledo, voy a hacer un matrimonio entre los cerros Potosí, ¿no?, y el de Huancavelica. Y lo logró hacer este maridaje, ¿no? Y eso fue lo que financió todo el proceso de colonización. Eso está probado. El primero en hacernos ver esto fue Pierre Chenu, en el trabajo que hizo con su esposa, Huguet. Pero ahora se han ido ajustando cifras y estamos hablando, 40% es un montón. Eso permitió además hacer, así le moleste a mis amigos chilenos, hacer Santiago y hacer con esa plata, ¿no es cierto?, del Alto Perú. Y la próxima, por favor. Las minas de mercurio o azogue de Huancavelica, a partir, como comentábamos, esta tecnología de amalgamación del azogue o mercurio con la plata mejoraba, que se descubre en México, mejoraba el rendimiento. Y la gran mina de azogue fue la Huancavelica, que está en la parte
un poco al sur de la parte central de los Andes peruanos. Esta es la época de Toledo, ¿no? Después hay unas épocas pero realmente fueron las medidas que impulsaron, por supuesto, esto hecho a base, como bien lo decía Pierre Chenu también, la sangre de los indios hizo posible la gran revolución comercial en Europa, ¿no? La próxima, por favor. Acá tenemos un estudio que me parece interesante sobre la utilidad efectiva y la utilidad neta. No vamos a entrar mucho en detalles, pero lo que interesa es la utilidad neta, ¿no? Solo en la época de Toledo hay una consistencia en que la utilidad efectiva es igual a la utilidad neta. Posteriormente, la utilidad efectiva, lo que vale es la neta, ¿no? Es superior. Vale decir que después del gobierno de Toledo se hace negativa, ¿no? Vamos a decirlo en esos términos, lo que es la ganancia de los mineros. Los grandes usufructuarios, estos no fueron los mineros, si bien se vio toda una euforia en Potosí, fueron fundamentalmente los financistas, que venían de Lima, ¿no? Que eran unos usureros. Como bien dijo Marx, el usurero es el financista del minero, y esa es la historia del capitalismo. Se cumple también acá. Adelante, por favor. De alguna manera, hemos querido graficar acá, ¿no?, el mecanismo de la mita usado, que era un mecanismo que se usó en el imperio de los incas y que lo rescatan los españoles bajo otro contexto, por supuesto, que era una suerte de servicio civil al Estado, y que los españoles era la fuerza de trabajo que usaron en la minería, los obrajes, construcciones de ciudades, catedrales, etcétera. Esta es la organización de las reducciones, de una manera esquemática, por supuesto, todas las visitas, ¿no? Había una gran preocupación por el número de tributarios, ¿no? Todos estos al mando de un curaca. Ya el profesor Heraclio Bonilla, en su charla inaugural, mencionó la despoblación brutal que tuvo el Perú en 100 años, desde el contacto con los castellanos, para haber propiamente dicho, descendió de 9 millones, grosso modo, a 600.000, ¿no? O sea, es lo que pasó en Perú y en México no tiene precedentes en la historia mundial. En el caso de México fue 17 a 1 millón, ¿no?, según los estudios. En Perú quedaron 600.000. Pero había una preocupación interesada, por supuesto, en la corona y en los virreyes, y no entendían por qué esta disminución de la población, porque ellos querían tener más mano de obra, más mitayos, más mano de obra, más tributo, ¿no?, que era lo que iba a las finanzas coloniales. Y esta es la parte de la plata que se trabajaba en las minas por los indígenas. Y se ve en los escritos de la época de españoles, no se explicaban esta mortandad que se producía, que ustedes saben que una de las causas básicas fueron las enfermedades que trajeron, la causa más importante, como la gripe, los españoles, ¿no? O sea, que había un universo de seres humanos no acostumbrados a organismos a ciertos microbios, ¿no es cierto? No se preocupe que en 5 minutos, antes termino. Hay una parte de juicio de la historia negativa sobre Toledo, que es la ejecución del joven. Hay discusión sobre la edad, parece que tenía 18 años. El último inca en línea directa, Túpac Amaru I, razón por la cual, ¿no?, luego, en el siglo XVIII, la gran rebelión va a ser la de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, que asume en homenaje a este último inca.
Toledo manda a ejecutarlo en la Plaza de Armas del Cusco y él quiso desaparecer a todos los jóvenes cusqueños y toda esta aristocracia, ¿no? Y los dispersa por todo el virreinato. Esta medida, según se cuenta, cuando Toledo regresa a España, no fue recibido por el rey, ¿no? Y realmente es una cosa que juega muy negativamente en lo que es la evaluación histórica de Toledo. O sea, la perfidia de Toledo con Túpac Amaru I es comparable a la felonía que cometió Pizarro con Atahualpa, engañándolo con la patraña del cuarto de rescate. Y lo último que yo quisiera decir, de que toda esta minería de este siglo XVI creó un conjunto de ejes económicos importantísimos entre varios de los países, llámese Colombia, Ecuador, Perú actuales, el norte de la Argentina, que se ha estudiado mucho, ¿no? y Chile. Y todos estos corredores andinos, hubo una verdadera integración andina, ¿no? Todos estos corredores andinos, a partir de estos polos de desarrollo que eran la minería, fueron totalmente destruidos, ¿no? Se vinieron abajo por las políticas proteccionistas que van a comenzar a ejecutar las nuevas repúblicas, ¿no? Como una manera de afirmar el carácter nacionalista y los nuevos estados, entre comillas, que aparecían con la independencia. Muchas gracias.